Muy buenas noches a todos. No tengo certeza de si me están viendo o me están escuchando, ya que la señal, mi señal en especial, es muy inestable. Así que no sé si me están escuchando y no sé si hay alguien conectado. La verdad es que no lo sé, porque acá el marcador de YouTube no me marca nada. Así que con esta linda música de fondo, esta música inspirada en la Edad Media, música armoniosa, música inspiradora, música que refresca el alma e estimula la imaginación y las facultades, ¿verdad? Cerebrales. Música que no aturde, música que no atonta, música que no idiotiza. Es una música que eleva, ¿verdad? Siempre debemos propender a contribuir a el mejor desarrollo de las facultades mentales y espirituales, siempre, ¿vale? Todo lo que aturda, todo lo que confunda, todo lo que nuble el entendimiento debe ser desechado, ¿vale? Bien, vamos dando la bienvenida, no sé cuántas personas se están integrando, espero que se vayan integrando varias. Hoy vamos a analizar algunos textos bíblicos que sin duda nos será de gran bendición, sin duda, sin duda alguna. Así que vamos a dar unos minutos esperando a que se puedan conectar más amigos. Bien,
Recuerden poner me gusta, apretar el me gusta, el dedito para arriba, ya que con eso nos ayudan a difundir esta transmisión, ¿vale? Ok. Bien. Vamos entonces a realizar una pequeña oración. Una pequeña oración para iniciar la transmisión de hoy. Recuerden que estamos en este lectio. Esta es una instancia de reflexión, de comentarios y de opinión libre, ¿verdad? Con la libertad que nos da nuestro Señor Jesús habitando nuestra vida, ¿cierto? Despojémonos, despojémonos de toda cadena, de toda atadura, de toda esclavitud, de todo sometimiento, de todo borreguismo al cual otro ser humano intente someternos, ¿vale? Ya sea dentro o fuera de la iglesia, ¿ok? Seamos eh, entes, creyentes, libres en Cristo Jesús, ¿vale? Bien, no tengo certeza de cuántas personas están conectadas, pero vamos a iniciar de todas maneras esta actividad esperando que más y más se nos unan, más y más se nos unan. El formato de Lectio es un formato netamente educativo y para este objetivo este servidor prefiere o escoge el método del comentario, el de la reflexión y de la lectura, el método del comentario, de la reflexión y de la lectura, que es mucho más provechoso que cualquier sermón. Quiero decirlo, claro que sí. El formato de Lectio, del punto de vista educativo, del punto de vista teológico, del punto de vista espiritual, es inmensamente más provechoso que un sermón cualquiera, ¿vale? Por lo tanto, insto a aquellos que pertenecen a la comunidad veritana y a los que no también, a que den preferencia a Lectio, den preferencia a las actividades veritanas por sobre sus actividades congregacionales, ¿vale? Es mi consejo, es mi consejo. Te voy a decir, ay, este profesor está llamando a la rebeldía, a la indisciplina. No, no, porque ustedes son libres de tomar mi consejo o no. Por lo tanto, aquel que no le parece, pues no tome el consejo. Pero aquel que valora, busca, tiene hambre de la palabra de Dios, mi recomendación es que des el Lectio, que va a ser mucho más provechoso. ¿Vale? ¿Vale? Bien, con este llamado a la insurrección espiritual, ¿eh? Quiero comenzar este Lectio con una pequeña oración, pidiendo a nuestro gran Dios que nos acompañe, que nos asesore, que nos oriente, que nos ilumine en los comentarios y las lecturas que haremos hoy de la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema muy profundo, vamos a tratar un tema que nos va a poner contra la pared, un tema que nos va a desafiar, un tema que espero nos induzca a la introspección, ¿okay? A la introspección. Bien, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa por el honor, por el placer, por el gozo de poder dirigirme a mis amigos, a mis hermanos, a mis alumnos, a la comunidad veritana toda. Gracias, Padre,
por este tiempo que me das de poder impartir tu palabra, de poder reflexionar sobre tu palabra. Permite, Señor, que una cantidad apreciable de interesados y hambrientos en la palabra se puedan conectar a fin de compartir, Señor, las bendiciones que ella trae. Padre, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Necesitamos a los 7 espíritus con nosotros. Padre, te ruego que en estos momentos tú te hagas presente y puedas derramar bendiciones sobre nosotros a fin de poder servirte, a fin de poder ser tomados como instrumentos de honra para dar gloria a tu nombre en nuestra vida y en nuestro testimonio personal. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Padre, quédate con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, aquí tenemos a Nicot. Qué bueno que llegó Nicot. Gracias por estar presente, Nicot. Gracias por tu participación. Y a los demás también que se están uniendo, bienvenidos. Bueno, no voy a bajar mucho la cámara porque se va a ver mi cama desordenada ahí atrás. ¿Verdad? Bien. Yo tengo la costumbre de cuando tengo largas jornadas de lectura, mejor me acuesto. Me acuesto sobre la cama y al final la desordeno toda. ¿Verdad? Me gusta leer en un sillón. Yo soy fanático de los sillones, ¿eh? Esos sillones individuales, bien cómodos. Ahí me siento hecho para atrás y pongo a leer. Pero a veces también prefiero acostarme. Me acuesto a leer acostadito, ¿verdad? Y ahí desordeno la cama. Entonces no quiero que se vea la cama desordenada atrás. Bien, bien. Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando, aquellos que se están uniendo. Pongan like al video porque eso me ayuda a que el video se viralice, el video se difunda, ¿eh? El video sea propuesto por YouTube a otros visitantes, ¿vale? Así que hagan sus comentarios. Para poder hacer comentarios en el chat deben suscribirse al canal, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas en el chat, ¿verdad? Yo los voy a ir leyendo, en la medida de lo posible, voy a ir respondiendo en el acto, ¿vale? Así que pues preparados todos con la espada de 2 filos frente a ustedes, preparados con la espada de 2 filos. Hay distintas marcas de espadas, hay distintas marcas de espadas. Tenemos la espada de la versión de Jerusalén, tenemos la Reina Valera 1960, hay varias versiones de espadas, así que tomen su espada y prepárense para leer, para reflexionar hoy día, porque va a ser tremendo lo que vamos a descubrir hoy día en la palabra de Dios. Insisto, como consejo solamente, nada más, esto no es una imposición, como consejo. Prefieran las actividades veritanas, prefieran los lectio. Les garantizo que van a ser mucho más provechosos cultural, intelectual, espiritual, teológicamente que cualquier sermón. Se los garantizo. Aquellos que están hambrientos de la palabra de Dios, que quieren redescubrir la palabra de Dios, que quieren iniciar una reforma y un genuino avivamiento en su vida, participen de las actividades veritanas que son inmensamente más provechosas que cualquier sermón que hoy se está dando en alguna congregación, ¿vale? Subamos el nivel, ¿vale? Bien. El apóstol Pedro tiene 2 epístolas. El apóstol Pedro tiene 2 epístolas. Y hoy vamos a meditar en una de ellas, que es la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos para allá. La segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un hombre, o fue un hombre sencillo, hoy diríamos de poca formación, sin formación académica. El apóstol Pedro nunca fue a la universidad. El apóstol Pedro no era un teólogo académicamente hablando, ¿verdad? No era un hato de virtudes intelectuales, para nada. Era un hombre sencillo.
un hombre con callos en las manos, producto de su rudo trabajo en la pesca, un hombre de maneras toscas, ¿verdad? Podríamos decir hoy día un ignorante, un analfabeto, amén de que a todo niño judío se le instruía en la ley, así que algo habrá sabido de la ley, entendía la ley como la palabra de Dios, la palabra revelada, ¿no es cierto? Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió la vida de Pedro. La justificación por la fe, la sangre preciosa de Jesús bañó de pies a cabeza a Pedro. Y cuando Pedro se encuentra con Jesús y obedece esa orden extraña, esa, ese llamado voluntario, porque había un poder de atracción irresistible en la invitación que le hizo Jesús a Pedro. Sígueme, yo te haré pescador de hombres. Pedro, al escuchar esas palabras, no pudo menos que dejar la barca, dejar las redes, dejar su vida por seguir a este extraño maestro, este extraño rabí. Durante 3 años y medio aproximadamente, Pedro convivió con Jesús, durmió con Jesús, conversó con Jesús, caminó con Jesús. Durante 3 años y medio, Pedro fue sorprendido por la personalidad de este rabí. Era algo extraño, distinto. Era un rabí, era un nacional, un connacional. Pero algo había en sus palabras, algo había en su enseñanza que cautivaba a Pedro. Pedro estaba muy decepcionado por los rabís judíos. Pedro estaba agobiado por algunas medidas legales que le afectaban, por las injusticias, por la sinvergüenzura de los cobradores de impuestos, por la hipocresía de los fariseos y de los dirigentes religiosos, por la ineficacia espiritual y evangelística de los dirigentes de Israel, de la inmoralidad de los líderes religiosos, de la corrupción de la iglesia. El apóstol Pedro comienza a redescubrir la fe, comienza a creer en Dios, porque el testimonio de vida de el rabí Jesús de Nazaret era impactante. Todo, todo en Jesús le hacía reflexionar, todo en Jesús le hacía replantearse, todo en Jesús le hacía eh, lo impresionaba. Nunca había visto a un rabí tan desprendido, tan desinteresado, tan cortés, tan gentil, tan amoroso, tan paciente. Nunca había visto un maestro que enseñara con la sencillez que lo hacía Jesús, con la profundidad que lo hacía Jesús. Pedro se dio una nueva oportunidad de escuchar. Pedro quedaba hipnotizado, anonadado, contemplando a Jesús.
Jesús caminaba y Pedro se quedaba mirándolo. Lo observaba de pies a cabeza. Pedro no se perdía detalle de este rabí. En Pedro comenzó a surgir una admiración por Jesús. Lo admiraba al punto de que de manera inconsciente, involuntaria, Pedro comenzó a imitar a ese rabí que admiraba. Porque este rabí le ofrecía una cosmovisión, un mundo, una visión de la vida superior. Este rabí elevaba la miseria y la mediocridad en la que Pedro se encontraba. Este rabí le enseñó un mundo distinto, una manera de ver la realidad distinta. Inculcó, inspiró en Pedro una esperanza en lo trascendente, en el más allá, en el reino de los cielos. Pedro estaba encantado con este maestro. No le perdía la mirada. Donde iba Jesús, allá estaba Pedro. Pedro miraba las pisadas de Jesús en la tierra y él posaba sus pies en la marca que dejaba Jesús. Jesús, al caminar y subir un monte, seguía un sendero. Pedro seguía el mismo sendero. Si Jesús conversaba, hablaba, dialogaba o debatía o discutía, Pedro escuchaba con atención cómo se expresaba su maestro, cómo hablaba su maestro, las gesticulaciones, los ademanes del maestro, el tono de voz del maestro. Pedro quedaba sorprendido por la reacción, por el control emocional que tenía Jesús. Jesús no se dejaba provocar. Jesús no se dejaba seducir. Jesús no se alteraba. Jesús no perdía el control. Jesús tenía dominio absoluto de su ser. Pedro fue viendo eso, oyendo eso. Pedro era impulsivo, arrebatado, vengativo, resentido. Pero ante él tenía un hombre que era distinto a los demás. Era como una luz de las tinieblas. La conducta y el testimonio personal de Jesús lo arrebataba. No puede ser. A quien me ofende yo ya le hubiese dado una bofetada. Yo ya le hubiese dado un empujón. Yo ya le hubiese respondido por redes sociales. Yo ya estaría ahí discutiendo por WhatsApp. Yo ya estaría sacándole los trapos sucios. Me hizo una, yo le hago dos. No me pagó los peces. Bueno, voy a ir a demandarlo para que se seque en la cárcel. Y el Señor Jesús hablaba de amar a los enemigos. Orad por aquellos que os maltratan y persiguen. Era algo ilógico, humanamente ilógico. Eran muchas las contradicciones. Pedro tenía que averiguar más sobre este extraño rabí. ¿De dónde ha venido? En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16,
El apóstol Pedro nos dice algo impresionante. Sería ideal poder estudiar y leer toda la cartita de Pedro, toda la segunda carta de Pedro, porque es fascinante. Todas las cartas de Pedro, las dos cartitas de Pedro, todos los textos de Pedro reflejan la experiencia transformadora al convivir con Jesús. Pedro, al observar diariamente a Jesús, el gran referente, el gran ejemplo, fue transformado a la imagen de su maestro. Él anhelaba imitar, parecerse a su maestro. Él quería parecerse a su maestro. Él se avergonzaba de su carácter deforme y admiraba el carácter santo de Jesús. Y en el versículo 16 dice lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder, porque no os hemos dado a conocer. El dar a conocer quiere decir el revelar, el revelar. Y la revelación o la comunicación o el contenido de lo que revela de la comunicación de Pedro es única. Es única porque él vivió con Jesús a tal punto que llegó a compenetrarse con Jesús. Al igual que los demás apóstoles, el apóstol Pedro llegó a reflejar la imagen del maestro. Y lo que él vivió con Jesús cobró una fuerza arrolladora de ejemplo y de cambio cuando Jesús ya no estaba con él. Los apóstoles extrañaban a Jesús, le echaban de menos porque lo amaban, lo terminaron amándolo, queriéndolo. Se generó un amor hacia su maestro y cuando éste ya no estaba, los discípulos, se generó en ellos un deber, el deber de transmitir lo que su amado maestro les enseñó. Y no solamente en palabra, sino también en obra. Cada uno de los discípulos, conservando sus características individuales como persona, por supuesto, imitaban al maestro. Ellos querían mostrar al mundo cómo era su maestro en ellos. Y por eso el apóstol Pedro dice acá en 1 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, el poder, el poder. Pedro daba a conocer el poder de Jesús. No solamente el poder manifestado por Jesús en su ministerio, de lo cual él fue testigo, sino del poder de transformación que ejerció ese rabí de Nazaret en ellos, que cuando los demás veían al antiguo Pedro, veían a Pedro, no veían al antiguo Pedro, veían a un nuevo Pedro, y eso era impactante. Un Pedro refinado, un Pedro educado, un Pedro que daba discursos, un Pedro que se expresaba de la mejor manera, un Pedro con una sabiduría bíblica que no había manifestado antes, un Pedro que era morada del Espíritu Santo, que era templo del Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo podía usarlo como instrumento, con poder, un Pedro lleno de poder, un poder que le otorgaba
la presencia del Espíritu Santo en su vida, al punto que su sola sombra sanaba. El apóstol Pedro dio a conocer y daba a conocer el poder. Pedro fue testigo del poder de Cristo, del poder de sus palabras. El poder de Jesús estaba en sus palabras. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la primera venida, por si acaso. No os hemos dado a conocer el poder y la venida, es decir, su presencia aquí en la tierra. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros no nos hemos inventado nada. Nosotros no estamos copiando los mitos y las leyendas de los pueblos paganos. Nosotros estamos dando a conocer lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado personalmente con el Maestro. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Artificiosa viene de artes, el oficio de las artes, el cultivo de las artes. Fábulas, mitos, cuentos, fantasías, leyendas, tradiciones. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Wow! Su majestad. ¿Por qué majestad? ¿Por qué Pedro dice que vio de Jesús su majestad? Bueno, nosotros tenemos una imagen de una majestad. Generalmente se le dice majestad al rey, a los reyes. Y tenemos esa imagen de que la majestad es aquel que hace lo que quiere, que tiene poder ilimitado, ¿no es cierto? La majestad, su majestad. Tenemos esa imagen del rey humano, digamos. Y para eso hay mucha historia de reyes buenos y reyes malos, ¿verdad? O emperadores. Su majestad. Cuando Pedro habla de que Jesús, desde que él vio su majestad con sus propios ojos, se está refiriendo a que el testimonio de vida del Señor Jesús era digno de una majestad. Porque Jesús era consecuente. Jesús en su vida honraba al Padre. Era un buen representante del Padre. Era digno. No era hipócrita. Todo en Jesús le honraba. Era digno de maravillarse, digno de admiración. Era digno de imitar su majestad. Estaba por su testimonio personal, impresionaba a todos. No había nadie que se le comparase. Por lo tanto, su propia vida, la vida de Jesús, provocaba en uno una amonestación, provocaba en uno un pensar, una reflexión. Él inducía a replantearnos. La vida de Jesús era inevitable poner en contraste la vida de Jesús con la propia vida. Y era una distancia muy grande. E inducía a cualquiera que observara a Jesús a admirarlo y a querer ser como él. Porque Jesús reflejaba lo bueno. Jesús reflejaba lo correcto. Jesús transmitía lo justo. ¿Por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto
con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, el Señor Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, esto de honra y gloria que recibió del Padre dice relación con alabanza, con expresiones de aprobación, con expresiones venidas del Padre de beneplácito hacia el Hijo. Me complace mi Hijo, me conforta, lo apruebo, me honra, me satisface, me glorío. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Cuál es la magnífica gloria? Bueno, es el Padre el que honra al Hijo. Y el Padre está en la magnífica gloria. Es ahí donde habita el Padre, en la magnífica gloria. ¿Dónde está la magnífica gloria de donde el Padre honra al Hijo? La magnífica gloria se encuentra en su trono. Allí está la magnífica gloria. Recuerden Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel 1:28. Ezequiel 1:28. Por favor, lean los que tienen la versión Reina Valera 1960. Vean el título del capítulo 1 de Ezequiel. El título. No vamos a leer todo el capítulo 1 de Ezequiel, pero vean el título. Los que tienen la versión Reina Valera 1960. Ezequiel 1. La visión de la gloria divina. De la gloria divina. ¿Y de dónde salió la voz que honraba al Hijo? De la magnífica gloria. ¿Y dónde está esta gloria divina? Bueno, leamos. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión, Ezequiel viene describiendo algo que ve en los cielos. Sí, versículo 26, Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, de los 4 seres vivientes está hablando, se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura del trono, había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Había uno que hablaba, que estaba en la gloria, que Ezequiel entendía que era una visión de la gloria de Jehová, y él veía un trono. Así que Pedro, el Espíritu Santo provocó un efecto, un fenómeno en sus capacidades cognitivas, ¿verdad?
penetró en su cerebro y en su capacidad cognitiva para permitirle oír una voz. Por eso que dice acá en 2 de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, el trono, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Pedro se le permitió oír esa voz directamente del trono de Dios. Y nosotros, Pedro no estaba solo, y nosotros oímos esta voz. No solamente declara en el versículo 16 que ellos han visto con nuestros propios ojos su majestad, sino que ahora añade otro sentido y dice el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Cielo. Yo quiero decir una cosa acá respecto a la palabra cielo. Una cosa acá sobre la palabra cielo. La Biblia habla de de varios cielos, en realidad. ¿Vale? La Biblia habla de varios cielos. El más conocido es el tercer cielo. Y si hay un tercer cielo, hay un segundo. Y si hay un segundo, hay un primero. Cuando el apóstol Pablo nos habla de un tercer cielo, bueno, eso implica que hay dos cielos más. Hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Esto ha provocado, pero voy a tener que salir un poquito del tema porque esto es fascinante. Algunos han han especulado tantas cosas sobre el tercer cielo. Pero yo no es mi tema hoy día, porque estoy hablando sobre el testimonio, ¿verdad? Para allá quiero ir. Pero eh, la voz que honra al Hijo desde la magnífica gloria y que Pedro y otros apóstoles escucharon esa voz, oyeron esa voz venida del cielo. Bueno, cuando Pedro dice que esa voz fue enviada desde la magnífica gloria, está hablando del trono de Dios, que es el asiento del Padre. Bueno, el trono de Dios no está en el primer cielo. El primer cielo, bíblicamente hablando, el primer cielo es la atmósfera, lo que nosotros conocemos como la atmósfera, es decir, hasta donde nosotros podemos ver. ¿Se dan cuenta? Esa es la atmósfera, es decir, la primera capa, la directamente visible por ojo humano, esa es la atmósfera. ¿Vale? El segundo cielo se refiere al universo, al universo en general. Esa oscuridad que se ve llena de lumbreras, llena de estrellas, con todas sus galaxias y nebulosas, ese es el segundo cielo. Pero ¿cuál es el tercer cielo? Cuando la Biblia habla del tercer cielo, se está refiriendo a la morada de Dios, al asiento de Dios, donde yace el trono de Dios. Y el trono de Dios y el asiento de su majestad está en un lugar específico del segundo cielo.
y que constituye el tercer cielo. El tercer cielo es ese espacio específico dentro del segundo cielo, en la cual solamente mora Jehová. Algunos, basados en poderosos textos bíblicos, hemos llegado a la conclusión de que el tercer cielo se encuentra dentro de una nebulosa, que es la nebulosa de Orión. Y allí dentro de la nebulosa de Orión hay una especie de túnel. Bueno, no es un túnel, pero porque estamos hablando de dimensiones en cuanto a espacio, tamaño, dimensiones, una cosa tremenda, quiere decir monstruosa, una cosa espantosa. Pero hay un socavón ahí, que es de por donde va a venir Cristo en su segunda venida. Y va a atravesar va a salir del tercer cielo, va a atravesar todo el segundo cielo y se va a aparecer y va a penetrar el primer cielo. Por eso que va a haber un fenómeno atmosférico nunca antes visto por la raza humana. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla de que en su venida el cielo se va a enrollar como un pergamino. Bueno, las capas atmosféricas, los cielos se van a abrir como un telón para permitir que sus hijos vean directamente, vean sin obstáculo visual, vean directamente la venida del Maestro, la venida de nuestro Señor Jesús. Los hijos de Dios serán capacitados por el Espíritu Santo, se nos facultará, porque nuestra vista natural no puede ver más allá de la atmósfera, hasta por ahí, ¿verdad? Por eso tenemos que usar telescopios. Pero de alguna manera se nos va a habilitar, se va a producir un milagro hermoso para poder ser testigos de la venida del Maestro, del Señor Jesús, ¿vale? Los cielos se van a abrir, ¿vale? Bien. Entonces, pues, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 18, segunda de Pedro 1:18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, desde el tercer cielo, cuando estábamos con él en el monte santo, en el monte santo. Si ustedes van a Mateo 17:1, a Mateo 17:1, vamos a Mateo 17:1. Si ustedes van a Mateo 17:1, Mateo 17:1, Mateo 17:1, estamos ya en la transfiguración, Y dice así el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, ahí está, por eso que Pedro dice, y nosotros, en plural, no solamente él, sino que también estaba Jacobo y Juan su hermano, nosotros oímos esa voz venida del cielo. No estaba solo Pedro. Pedro oyó esa voz que venía desde la magnífica gloria, desde el tercer cielo. Y los llevó, Mateo 17:1, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto es literal. Esto no es simbólico. Esto no es simbólico. Yo quiero decir una cosa. Pongan atención y bienaventurados aquellos que están conectados, porque van a escuchar algo que no lo van a escuchar jamás en ningún sermón.
Así, con esa seguridad. Lo que vieron, el fenómeno lumínico que vieron en Jesús, también sucederá en nosotros. Cuando nuestros cuerpos sean transformados a la venida del Señor Jesús, nuestros cuerpos asumirán otra naturaleza. Habrá un fenómeno lumínico. Noten, y se transfiguró delante de ellos. Bueno, yo quiero decirle que nosotros también seremos transfigurados. Y resplandeció su rostro como el sol. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Esteban cuando estaba siendo apiedrado? Bueno, yo no quiero ir para allá, pero vamos para allá. Hechos, afírmense, afírmense. Hechos, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 55, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. ¿Qué cielo? ¿Cuál cielo? ¿El primer cielo? ¿El segundo o el tercer cielo? Esteban, evidentemente, como ser humano, igual que nosotros, tenía sus ojos puestos en el cielo, o sea, en el primer cielo. Él miró el cielo, hasta donde humanamente él veía el cielo, como nosotros cuando alzamos la vista al cielo. Él veía el primer cielo, ¿verdad? Pero algo pasó, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo provoca un fenómeno en él. Miren qué lindo lo que sucede con los mártires de Jesús, con los que perseveran hasta el fin, aquellos que son obedientes y leales hasta el fin y que son morada del Espíritu Santo, así como lo era el Señor Jesús, que resplandecía su rostro. Dice el versículo 55, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, en el primer cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y dónde dijimos que estaba la magnífica gloria? ¿Dónde estaba la gloria divina? En el tercer cielo, en el trono. En el trono de Dios, de donde salió la voz de Dios honrando a su Hijo, y que Pedro escuchó esa voz, dice, desde la magnífica gloria. Ese es el trono de Dios, el tercer cielo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, a punto de morir, Esteban alza su mirada al cielo, que es donde provenían sus esperanzas, y se le permitió ver de una manera sobrenatural el tercer cielo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¡Ay, Señor mío! Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Aleluya, Señor mío.
y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Se le abrió el primer cielo, se le abrió el segundo cielo y se le permitió ver el trono. En segundos, le estaban cayendo las piedras sobre la cabeza. Y como consuelo, como regalo, Esteban muere sellado para salvación. Y se le permite como consuelo mirar el cielo por la fe. Él no sabía, él no tenía facultades de ver más allá de una nube, pero el Espíritu Santo le abre los cielos para ver en cosa de segundos al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Se le permitió mirar el tercer cielo. Miren qué lindo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo vio. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les estas son las cosas que impresionaban. Estas son las cosas que impresionaban de los verdaderos discípulos de Jesús, no como los pelafustanes que tenemos hoy día en el mundo cristiano, ¿verdad? Que se andan peleando con carabineros, con las autoridades, que son unos ordinarios, mal educados. Esto impresionaba a Pedro. Esto impresionó a Pedro. Cuando Pedro veía a Jesús cómo reaccionaba frente a los ataques, a las calumnias, a las injurias, a las tretas, a las trampas, a las mentiras. Y Jesús no respondía con maldición. Como hace poco vi a un pobre hombre que dice que es pastor amenazando a un diputado, amenazando a un político. Esas cosas impresionaban a Pedro. Por eso que Pedro, durante 3 años y medio, en esos 3 años y medio que Pedro vivió con Jesús, que oyó, que vio las obras de Jesús, la conducta de Jesús, el testimonio personal de Jesús, eso lo impactó, lo reconvino, lo reprochó, lo amonestó, al punto que Pedro no quiso ser, deseó no ser más él, porque su carácter, su conducta, su forma de ser de Pedro era deforme comparado con Jesús. Y Pedro dijo, yo quiero ser como Jesús. La vida de Jesús ponía en contraste los tremendos defectos de Pedro y Pedro dijo, yo quiero ser como Jesús. Y Pedro empezó a imitar a Jesús. Y por eso que Pedro llegó a reflejar la imagen de Jesús. Pedro era de los que le decían algo, ¡ah! Ahí estaba posteando ya. Ahí estaba enviando mensajes por WhatsApp. Estaba enviando mensajes ahí por Facebook, peleando. Esta conducta de Esteban fue la que impresionó a Saulo. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y Saulo por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué le empezó a dar vuelta esto de los cristianos? Desde ahí, porque Saulo quedó impresionado con Esteban. Acá dice,
Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Y Saulo, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Claro, Saulo estaba en la carne, pero a él le quedó dando vuelta a esto. Lo estaban apiedrando y Esteban decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Vale? Volvemos a Mateo 17:1. Mateo 17:1. A propósito de que Pedro oyó esa voz y nosotros oímos su voz, esta voz. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Mateo 17:1, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entre paréntesis, en Hechos 7, que no lo leí al parecer, en Hechos 7, en Hechos 7, en Hechos 7, hay una parte que no leí. Oiga, si ustedes leen completo, yo les voy a decir una cosa: lean completo el discurso de Esteban. Lean el discurso de Esteban porque es una cosa impresionante, ¿vale? Es una cosa impresionante. Todo lo que Esteban cita, ¿vale? Bueno, volvamos mejor porque si no voy a extender mucho. Volvamos a Mateo 17. Entonces dice acá en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se acuerdan aquellos que han estudiado Apocalipsis conmigo? ¿Cómo está descrito Jesús en Apocalipsis capítulo 1? Bueno, los discípulos, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, fueron testigos de eso. Vieron algo de la divinidad de Jesús. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió a Pedro, Jacobo y Juan. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué dice el versículo 6? Mateo 17:6. Y al oír esto los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, oyeron esa voz que salió de la luz. Y la segunda carta de Pedro nos dice que era el Padre desde su magnífica gloria. Y se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. ¿Vale? Volvemos a segunda de Pedro entonces y vamos terminando. Vamos terminando el lectio de hoy. Aunque no terminé de hablar todo lo que tenía que hablar, pero bueno, que me voy saltando de un lugar a otro porque me gusta fundamentar un poquito y explayarme, porque qué bonito que aprendemos muchas cosas, ¿verdad?
Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, y dice, versículo 18, segunda de Pedro 1, 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte alto. Pedro está haciendo referencia, está recordando lo que acabamos de leer, la transfiguración, donde ellos escucharon esa voz y vieron a Jesús resplandeciente. Yo les dije que nosotros también vamos a resplandecer cuando nuestros cuerpos sean transformados en la venida del Señor Jesús. Por eso que nosotros hoy debemos vivir llenos del Espíritu Santo, igual que Esteban. Igual que Esteban. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo nos va llenando. ¿Cómo nos va llenando? Porque es como una jarra, ¿verdad? Que va llenando un vaso. Así se va llenando. Bueno, ese proceso de llenarse del Espíritu Santo dura toda la vida. Dura toda la vida. Recuerden que nosotros, cuando nos acercamos al Señor Jesús por primera vez en nuestra vida, nosotros somos justificados por la fe, somos perdonados. Pero de ahí sigue un proceso de eliminación del pecado en nuestra vida. Podemos arrepentirnos de muchas cosas cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Podemos arrepentirnos de muchas cosas, pero quedan defectos todavía, quedan pecadillos, quedan debilidades, y eso tiene que seguir siendo purificado o crucificado o muerto o abandonado o vencido. Y en ese proceso de victoria constante de purificación de la vida o santificación o perfección del carácter, nos ayuda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Y para que esa persona more, debemos invitarla. No debemos cerrarle la puerta, sino que debemos abrirle la puerta para que more con nosotros. Cuando el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo, que transforma la vida. Por eso que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, porque él le abrió la puerta voluntariamente, porque él deseaba de todo corazón ser obediente, hacer la voluntad de Dios. Y en la Biblia, a los que son obedientes y hacen la voluntad de Dios y obran o viven conforme a la voluntad de Dios, se les llama siervos de Dios, siervas de Dios. Un verdadero siervo de Dios o sierva es aquel que desea de todo corazón hacer la voluntad de Dios y es obediente. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Viene a morar. Y recién somos templo del Espíritu Santo. Vamos a ser casa de Dios o templo del Espíritu Santo en tanto y en cuanto le doy la bienvenida al Espíritu Santo. No lo ofendo. ¿Cómo se ofende el Espíritu Santo? Ignorándolo, rechazándolo. Y el Espíritu Santo, estando dentro de nosotros, va renovando, va limpiando la casa, nos va dando poder, porque el Espíritu Santo nos da poder para vencer los defectos de carácter. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Bueno, hacernos semejantes al Maestro, a Jesús. ¿Vale? Bien, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Me hubiese gustado explayarme un poquito más porque hay mucho que hablar sobre los ser testigos. Yo quería explayarme un poquito más sobre eso de ser testigos, ¿verdad? Por eso que
me inspiré en este texto del apóstol Pedro, donde dice que fueron testigos presenciales, Pedro, Jacobo y Juan. Pero bueno, vimos otras aristas que son igualmente maravillosas, ¿verdad? Pero quizás en un segundo lectio me explayo más en esto de ser testigos, porque nosotros, y con esto cierro, nosotros hemos sido llamados a ser testigos también, igual que Pedro, igual que Jacobo, igual que Juan. Bueno, ellos tuvieron el privilegio de ver en persona al Señor Jesús. Nosotros también hemos sido llamados a ser testigos. ¿Testigos de qué? Si no tenemos al Señor Jesús en persona. ¿Cómo podemos ser testigos igual que Pedro? ¿Ah? Cuando hablamos de ser testigos, estamos hablando que hemos sido llamados a dar testimonio. Somos testigos de Jesús, sí, pero ¿en qué sentido somos testigos de Jesús? Porque cuando Pedro se describe como testigo, porque vio, oyó, ¿verdad? ¿En qué sentido lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida? Nosotros tenemos que dar testimonio, y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio de lo que la gracia de Cristo ha hecho en nuestra vida. Esa es la manera de ser testigos. Cuando el mundo vea el milagro de la transformación de nuestro ser, estaremos testificando del poder de Dios. Y el mundo, al ver la transformación del ser, glorificará y honrará a Dios. Y esa es la manera de dar honra o gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria y honra a Dios? Testificando al mundo con nuestra vida transformada. Somos testigos del poder de Dios en nuestra vida por la transformación del ser que ese poder provoca. ¿Vale? Teresita me dice, gracias profesor, llegué muy tarde de la iglesia, pero algo alcancé, espero envíe la grabación si fuera posible. Ya, bueno. Todo esto queda grabadito y va a quedar en la sección de videos en vivo, de Lectio, ¿vale? Así que ahí pueden volver a ver el video. Les recomiendo que lo vean porque es un tema que desarrollé y si lo toman de la mitad no van a poder disfrutar de toda la bendición, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo agradezco mucho a quienes se han conectado, a todos quienes me han acompañado. Gracias, Eduardo. Gracias a ti por estar presente, por apoyar esta iniciativa educativa, ¿vale? Vamos a orar entonces. Vamos a hacer una pequeña oración para despedir ya este lectio dominical. Amén. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por permitirme nuevamente dirigirme a mis amigos, a mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra que nuevamente nos edifica y nos alimenta. Gracias, Padre, por estas hermosas almas que han estado aquí presentes en vivo escuchando este lectio. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder dedicar este tiempo, estas horas, a lo que sí conviene, que es tu palabra. Gracias, Padre, por esto y por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender, a entender y a gozarnos de las maravillas de tu palabra. Padre, te ruego por Eduardo, que está aquí presente, por Teresa, que está aquí presente, por Nicot. Bendícelos grandemente y hazlos que en su vida puedan experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Ayúdalos, Señor, a hacerlos sabios e inteligentes
para tu gloria y para tu honra. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo agradecemos en el hermoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de poder dirigirme a mis amigos por este medio y por eh, ejercer el ministerio al cual he sido llamado desde hace varios años, que es el ministerio de la enseñanza. Gracias, Padre, por el don de la enseñanza que me has dado, que es patente y testimonio a todos los oyentes. Que la gloria y la honra sean solamente para la persona del Señor Jesús, nuestro Señor, Salvador y sumo sacerdote en los cielos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan muy buenas noches. Gracias por preferir las actividades veritanas. Estoy a su disposición por privado, por WhatsApp. Que Dios les bendiga mucho. Bye bye.